Va. Creo que ya podemos dar el evento por inaugurado con estas luces estas fantásticas. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este Afterwork del periódico, un espacio que organizamos desde el diario en colaboración con Casa SEAT para hablar de temas de actualidad en un formato un poco más distendido y que nos permita un poco más entrar en debate e ir un poco más de las típicas líneas y titulares que vemos en el día a día. Hoy nos acompaña Rafa Vilasanjuán, periodista, director de análisis y desarrollo de ISGlobal y miembro del Consejo de Dirección de la Alianza Global para la Vacunación, Gavi. Todo perfecto. Creo que no me he dejado nada. Muy bien. Al otro lado del estrado estaré yo. Para quien no me conozcáis, me presento, soy Valentina Raffio y soy una de las periodistas encargadas de las informaciones de ciencia y salud del periódico. Es decir, soy de las que escribe sobre vacunas y una de las que intenta informaros de la mejor manera posible sobre qué está pasando en este complejo mundo en el que vivimos. Hablando de cosas complejas, durante el evento de hoy hablaremos de vacunas y salud global, dos conceptos que darían para tesis doctorales y horas de charla, pero que hoy intentaremos abordar tocando algunos de los principales debates que ahora mismo están sobre la mesa. Desde el momento en el que estamos de la pandemia, lo que han conseguido o no han conseguido las vacunas y todos los retos que tenemos por delante, tanto desde el punto de vista de la vacuna como para conseguir efectivamente un mundo en el que predomine la salud global. Dado que todas estas cuestiones, más allá de los hechos, dan para mucho debate, me gustaría invitaros a todos vosotros a que os apuntéis todas las preguntas y las inquietudes que tenéis para que en algún momento de la conversación Rafa me ha dicho que está muy dispuesta a entrar en el debate y que se atreva a enfrentarse a cualquier pregunta que le podéis plantear. Así que cualquier duda que tengáis, habrá un momento para efectivamente trasladar este debate. Creo que llegados a este punto no me dejo nada en cuanto a la presentación, así que ya podemos entrar un poco en el debate, que es la parte divertida. Como decimos siempre en periodismo, lo más importante es el contexto, así que la primera pregunta que me gustaría plantearte es para contextualizar quién está hablando ahora mismo y para saber de dónde vienen las informaciones que vamos a dar. Rafa, eres periodista. Primera aclaración. Es decir, no hablamos médicos, no hablamos epidemiólogos, hablamos periodistas, pero quería preguntarte, ¿cómo un periodista acaba tan especializado y acaba metido de lleno en el mundo de las vacunas? Bueno, lo primero, déjame agradecer en la persona del director, l'Albert Sáez, al periòdico. Podem fer català i castellà perquè sé que hi ha gent de fora, però hi ha molta gent d'aquí. Jo crec que tothom entendrà una cosa i otra i iremos haciendo. El que vulgui preguntar en català, que pregunte en català, el que vulgui fer en castellà, y que sea, como decía Valentina, un debate abierto y podéis preguntar en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo llego? Gracias al periódico, gracias a Casa SEAT, que solo había estado en el restaurante, gracias a La Luz, que patrocina estas jornadas, y por lo tanto, bueno, pues creo que es bueno que podamos hablar con más franqueza, con más tranquilidad y que podamos ir más al detalle, ¿no? y meternos en todo eso. ¿Cómo llego yo hasta aquí? Pues la historia es larga, pero no la voy a contar tan larga. Yo soy periodista y soy periodista, entre otras cosas, porque para mí el proceso de poner las preguntas es lo que más me interesa, ¿no? Es decir, aquellas preguntas que la gente se tiene que hacer, creo que la función del periodista es intentar explicar la respuesta que nos dan. No ponerla, intentar explicar la respuesta que nos dan, ¿no? Y en un momento dado de mi trayectoria pues me dediqué a trabajar en el ámbito médico, en conflictos, con Médicos Sin Fronteras. Entro en un mundo que es el mundo de la salud, que para mí es probablemente uno de los aspectos en los que más depende la seguridad de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues a través del mundo de los conflictos, a través de África, empezamos a ver la realidad de la vacunación, o lo empiezo a ver yo, ¿no? La vacunación hoy por hoy, lo sabemos perfectamente, es la mejor estrategia de salud que existe en el mundo. Es decir, sin vacunación no viviríamos 80 y pico años, 90 años, pero es que sin vacunación la mayoría de los niños menores de 5 años morirían, ¿no? Que es lo que nos pasaba en Europa en el siglo XIX y es lo que se ha ido corrigiendo en los demás países del mundo. Por lo tanto, existe una cosa que es muy sencilla, que se llama el programa rutinario de vacunación, que la tienen todos los países del mundo. Y a partir de aquí, bueno, pues te pones a trabajar en el ámbito médico, llego de Médicos Sin Fronteras, se crea el Instituto de Salud Global en Barcelona y bueno, pues empiezo a trabajar con científicos, algunos de ellos que trabajan en la vacuna, en este caso era de la malaria, y hasta que hace 3 meses antes de que empezara la epidemia de COVID,
me nombran para el comité de dirección de Gavi, la Alianza Mundial para la Vacunación, ¿no? Entonces, bueno, aquello que iba a ser un comité de dirección, pues que ibas una vez al mes, se ha convertido en un año, 80 y tantas reuniones y los responsables de que la vacuna del COVID llegue a todo el mundo, especialmente a los países de renta baja, en donde no existe dinero para comprarla, ¿no? Y por lo tanto hay que subvencionarla. ¿Y qué hace un periodista? Pues básicamente hace lo que no hacen los científicos, que es explicarle a la gente por qué es importante. Es decir, por qué aquello que han investigado tenemos que trasladarlo a la gente, ¿no? Ya sea pues para cambiar conductas sociales, para llevarlo a los reguladores, para presionar a los que deciden, en fin, para hacer efectivo lo que sería una campaña de vacunación mundial. Efectivamente, efectivamente. De hecho, antes de que empezara este evento, Rafa y yo nos hemos visto por primera vez después de estar casi 2 años hablando, porque llevamos ya 2 años hablando de una vacuna y dándole vueltas al concepto de qué podía significar una vacuna, cómo cambiaría nuestras vidas. En el año previo, ¿no? En el año que se estaba investigando, nosotros ya estábamos especulando sobre qué podría pasar, cómo podría ayudarnos a cambiar el rumbo de la pandemia, la llegada de una vacuna. Y luego cuando llegó empezamos a debatir sobre qué pasaba, por qué no llegaban más, qué inconvenientes había en la cadena de producción, qué estaba pasando para que no se produjeran más. Y ahora estamos hablando efectivamente de qué puede ayudarnos y qué no puede ayudarnos la inmunización contra el COVID. Así que una de las preguntas que me gustaría lanzarte efectivamente es, después de un año real de campaña de vacunación contra el COVID, ¿qué balance podemos hacer de lo que se ha conseguido, pero sobre todo lo que queda por conseguir? Lo primero que tenemos que decir es que esta campaña ha sido un éxito, es decir, la vacuna ha sido un éxito. Es verdad que la comunidad científica, la comunidad política, la comunidad económica y los laboratorios priorizaron la vacuna sobre todo lo demás, entre otras cosas porque se sabía perfectamente que la vacuna es quien puede frenar la pandemia. Otra cosa es que tengamos medicamentos, que tengamos diagnósticos, que también son muy necesarios y para los que se ha invertido menos. La vacuna era desde el principio el concepto que nos hacía cambiar de una sociedad confinada a una sociedad que podía volver a producir, que podía volver a movilizarse, que podía volver a trabajar. Y por lo tanto se invierte y se consigue algo que no se había conseguido en la historia, nunca jamás. Que es que desde el momento en que se descifra el genoma del coronavirus, 13 días después de que lo anuncie China, desde ese momento hasta que se pone la primera vacuna en Coventry pasan 333 días. Nunca en la historia de la humanidad una vacuna había tardado 333 días en estar disponible. La que menos tardó, ya con una tecnología muy avanzada, es la del ébola. Y la del ébola, bueno, se dice que estuvo 5 años, yo diría que estuvo 15 años. Pero bueno, 5 años desde que de verdad se puso la voluntad política para hacerla, que no se puso hasta la epidemia de 2014, ¿no? Pero pensad una cosa, nosotros la vacuna de la malaria, es verdad que es un parásito, no es un virus, y en el mundo de la medicina se dice que el virus, luego viene la bacteria más compleja y luego viene el parásito todavía más complejo. Pero en la vacuna de la malaria llevábamos investigando, hasta que se ha aprobado ahora, llevábamos investigando 25 años y se ha conseguido la primera vacuna para un parásito en la historia en 25 años. Luego 333 días evidentemente quiere decir que ha habido recursos, que ha habido voluntad política y que la situación en la que nos encontramos hoy es fundamentalmente porque tenemos vacunas. Si no, no estaríamos así. Estaríamos de otra manera y a las pruebas me remito. Hay muchísimo debate sobre si ensayos clínicos o no ensayos clínicos. Yo diría, los ensayos clínicos son cosas que se entienden desde el mundo científico, cuesta mucho más entenderlos en el mundo no científico, pero la realidad, lo que nos dice el mundo real, no el ensayo clínico, es tan bueno como lo que nos decían los ensayos clínicos, cosa que normalmente no pasa. Normalmente siempre hay más problemas en el mundo real. Efectivamente. De hecho, cuando hablamos de las vacunas contra el COVID, a mí siempre me gusta imaginar que no es una sola historia, sino que hay diferentes capas. La historia del logro científico es efectivamente una historia de éxito, una historia de una vacuna que se ha conseguido en tiempo récord, pero si vamos mirando otras facetas de esta historia, también vemos que la vacuna ha sido un arma geopolítica, ¿no? No hablamos de una vacuna contra el COVID, hablamos de la vacuna británica, hablamos también de las vacunas con nombres y apellidos, ¿no? De esta farmacéutica, de esta, fabricada en China o fabricada en otros puntos. Quiero decir, no solo la parte científica ha tenido impacto en el avance de esta vacuna. No, para nada. Y ha habido además muchísima batalla en la producción de la vacuna entre
lo que es la industria privada, lo que son los fondos públicos, lo que son los países que querían dominar. Todo el mundo sabía que quien consiguiera la primera vacuna tenía la bomba atómica en el caso de que esto fuera una guerra, que no lo es, porque no tenemos un Estado mayor al que atacar, tenemos un virus que no sabemos cómo hacerlo, es enemigo de todos y por lo tanto todos teníamos que colaborar. Pero efectivamente sí que en la primera parte, fíjate que pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pfizer anunció su vacuna antes de tener los ensayos clínicos y anunció su vacuna y yo me acuerdo que parece que lo dijimos en el periódico, pero también lo dije en una televisión, ¿no? No tardaremos una semana en ver cómo Moderna anuncia la suya, aunque tampoco tenga los resultados del ensayo clínico. Porque en estos momentos se están jugando una cosa que es fundamental en el mundo de las vacunas, que es la producción. El mundo, antes del COVID, producía 4.000 millones de vacunas. Sabíamos que para el COVID somos 7.000 millones de personas. Poniendo que llegue pues, a un 70-80% de la población mundial, pues necesitábamos del orden de los 14.000 millones. Es decir, había que multiplicar mínimo por 4 toda la capacidad mundial de producción de la vacuna. ¿Qué les pasaba a las farmacéuticas? Ellos tienen la vacuna, pero no tienen la producción de la vacuna y por lo tanto se estaban jugando de alguna manera el empezar a reservar toda la parte de producción que venía, ¿no? Y efectivamente, una semana después, Moderna anunció su vacuna y así empezó un poco todo el juego, ¿no? Ahí ha habido aspectos económicos, aspectos políticos y aspectos geoestratégicos, ¿no? En la vacuna y por hacerlo breve y que no sea aburrido, porque más nos han dicho que no pasemos de la hora, porque estos sofás están muy bien para una hora, pero muy mal a partir de la hora. Por tanto, vamos a hacerlo de manera más por cierto, recostaros, ja us podeu rebatllar perquè s'està molt millor. Ja ho he provat abans, jo, perquè dic, ostres, a veure si... El concepto, vamos primero al concepto económico, ¿no? Que es una de las partes por las que hay un cierto movimiento antivacunas, no sé si negacionista, pero antivacunas, que va por la parte de esto es todo, está todo en manos de multinacionales. Bueno, esta vacuna, la vacuna del COVID, las vacunas del COVID han estado financiados prácticamente al 90% con capital público. Es decir, los laboratorios no han puesto un duro. Puede haber algo de investigación, que haya habido bastante investigación. De hecho, por ejemplo, BioNTech, la que descubre el antígeno para el mRNA, es una firma que ya estaba trabajando para hacer esa vacuna para otras enfermedades. Por eso, aunque se diga que en un año hemos tenido vacuna, el mRNA se venía investigando desde hacía más de una década y se conocía desde hacía casi 2 décadas. Por lo tanto, no es una cosa tan nueva. Lo que pasa es que llega el coronavirus y se aplica. Bien, ¿qué han hecho las farmacéuticas? Básicamente han ido a una carrera por conseguir posicionarse como las primeras. De hecho, las mRNA son vacunas de última tecnología, no teníamos ninguna, es la primera vez que se utiliza esta tecnología, pero en cambio sí estaba aprobada en mucho ensayo clínico para otro tipo de enfermedades, ¿no? Y aquí es donde cae en manos de laboratorios, que son los que de alguna manera pueden desarrollar toda la capacidad de producción regulatoria, en fin, todo lo que son las fases finales de ensayos clínicos y todo esto. Y por tanto ha habido una carrera económica. Ha habido una carrera geopolítica porque todos los países que producen, y hay muchos países que crean vacunas, el principal, yo diría, que es Gran Bretaña, el principal país, y ahí estaba la vacuna de Oxford, que es una vacuna un poquito diferente, la de AstraZeneca, no en cuanto al componente que lo es, sino en cuanto a la manera en que se ha introducido en el mercado, ¿no? Y ahí entra toda la parte de partenariados público-privados, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, el futuro va por ahí. El futuro efectivamente va por ahí. Escuchando el otro día a Mariana Mazzucato, una economista que ahora está en lo más alto, que vino a Barcelona la semana pasada, decía, no todos los partenariados público-privados son buenos. Esto es como los matrimonios, hay buenos, hay malos y hay algunos que se separan. Bien, pues esto es lo mismo, ¿no? Pfizer y Moderna han ido a beneficio puro y duro. AstraZeneca ha ido básicamente a un concepto de decir compartamos responsabilidad y nosotros vamos a coste plus, es decir, a no ganar sin límite, lógicamente tenemos que ganar porque esto es una industria, pero no ganar sin límite, sino que vamos a fijar el precio conjuntamente en función de la capacidad que tengamos que hacerlo. Bien, pues ese partenariado de alguna manera a AstraZeneca le ha significado que la relegaran y ha quedado como una vacuna de menor calidad, cosa que no es cierta. No es cierta.
Y bueno, a partir de aquí pues empieza toda esa batalla económica. Empieza también una batalla de países. Lógicamente, Estados Unidos quería su vacuna, China quería su vacuna, Gran Bretaña quería su vacuna. ¿Por qué? Pues primero porque han financiado públicamente parte de lo que se ha hecho en las universidades. Segundo, porque también les da un poder de negociación a nivel mundial. Es decir, oye, vamos con una vacuna de Oxford, vamos con una vacuna. Tercero, porque vas a tener antes la capacidad de atender a tu propia población, y aquí se ha lanzado todo el nacionalismo de la vacuna. Primero nosotros, primero nosotros, primero nosotros. Y luego porque eso de alguna manera también te hace que entres en un aspecto de relaciones internacionales de manera diferente, ¿no? Es evidente que Estados Unidos ha tenido una voz predominante en lo que han sido las vacunas de Moderna, especialmente, y de Pfizer. Gran Bretaña la ha tenido en AstraZeneca, Europa ha tenido que negociar a prisa y corriendo porque no estábamos preparados para negociar, y sin embargo sí me gustaría decir que en la parte de geopolítica, por primera vez en la historia, Europa se ha comportado como un Estado, ha actuado como nación, tomó una decisión que fue la más acertada de todas, que es: si en Rumanía no hay vacunas al mismo tiempo que en Alemania, tenemos que cerrar Europa. Luego vamos a compartir. Si no se hubiera tomado esa decisión, solo un país hubiera tenido la cantidad de vacunas que hemos tenido, al precio que las hemos tenido durante los 2 primeros años, que es Alemania. Ni Francia, cuyas 2 principales farmacéuticas fallaron, hubiera tenido tal capacidad de negociación. Por lo tanto, sí que hay toda una geopolítica detrás de todo esto que ha funcionado, en nuestro caso en Europa, pues gracias a la decisión de los países, fundamentalmente países grandes de Europa, de decir: no puede ser que cerremos Europa con fronteras incluidas, porque si no vacunamos en un lado hay que cerrar la frontera para el otro. Y por lo tanto se ha creado por primera vez un concepto de lo que sería un Estado-nación, es decir, no, aquí vamos todos juntos, aquí vale lo mismo la vida de un búlgaro que la vida de un francés, ¿no? Y queremos que las vacunas lleguen. Y luego, en todas las campañas de vacunación, y ahí viene un poco mi experiencia africana, ¿no? Sobre todo las campañas de vacunación de emergencia, se caracterizan siempre por 3 carencias, ¿no? Al principio de las campañas de vacunación faltan dosis. ¿Por qué? Porque hay que producirlas y no todo el mundo puede producir rápido. En el medio lo que faltan son recursos humanos, capacidad para poner las vacunas a la gente, y al final lo que faltan son brazos, es decir, gente que ya no se quiere poner la vacuna. Bueno, pues esto se ha reproducido miméticamente en todos los países. En la parte de compra era muy importante y los países quisieron hacerse los primeros con las dosis para poder servir a sus poblaciones, que como sabéis estábamos todos muy inquietos: aquí no llegan las dosis, lo que llega es una mierda, este ha fallado, el otro también ha fallado, y ahí sí que ganaron abiertamente en la capacidad de producción las dos farmaindustrias que de alguna manera tenían mayor capacidad de producción en diferentes niveles. En el mundo de las vacunas era un mundo residual hasta el COVID, es decir, no interesaba tanto a la industria farmacéutica. Las vacunas, para que os hagáis una idea, el programa rutinario de vacunación en África, que cubre entre 18 y 25 vacunas en un periodo de 0 a 5 años para los niños, toda la suma de todas las vacunas, quitando neumonía, que estaba bajo patente y tenía otra consideración, todas venían a costar unos $7, todas, las 18. ¿no? Por lo tanto, eso no genera un tráfico de vacunas interesante para grandes laboratorios. De hecho, solo había 3 grandes, de la industria farmacéutica, las 3 grandes, hay 2 que fallan. Está Glaxo, está Sanofi y está Pfizer. Son los 3 grandes productores de vacunas en el mundo. Cuando fallan estos 2, Pfizer, ¿qué hace? Acordar con estos 2 que tú me vas a producir mi vacuna y por lo tanto yo voy a tener más capacidad de producción. Nace Moderna, pero para que nos entendamos, ya que estamos en casa SEAT, Moderna es un Ferrari y Pfizer es SEAT. Pfizer vende a todo el mundo, tiene una capacidad de producción que multiplica por 40 la capacidad de Moderna y por lo tanto no es competidor. Y ahí se empiezan a meter las otras industrias farmacéuticas. Ahí se mete AstraZeneca, por ejemplo. Y es ahí donde en la batalla estratégica AstraZeneca pierde. No estaba preparado para luchar en un mundo donde los que sí producían vacunas tenían mayor capacidad de salir adelante. Esta es la parte de la industria, pero ahora está la parte de a quién llevamos estas vacunas. Y aparecen los chinos con 2 vacunas, con más vacunas, pero hay 2 que están reguladas por la OMS, Sinovac y Sinopharm, que quiere decir que tienen una eficacia y una capacidad relativamente buena, y empiezan a
sacar vacunas y a influir con sus vacunas. Lógicamente hay países pues, como Chile que al principio no tienen acceso a ninguna vacuna de las que tenemos en Occidente y se lanzan a por la vacuna china. De hecho, en Chile gran parte de la población está vacunado con 3 vacunas diferentes, una china, a veces alguna rusa y ahora pues Pfizer o Moderna o AstraZeneca o Janssen o las que sean, ¿no? Luego empieza a haber una guerra por el control de hacia qué países llevamos toda esta vacuna, cómo la llevamos y cómo influimos en todo esto, porque no olvidemos que la batalla China-Estados Unidos existe y que esa batalla está luchándose ahora por materias primas, pero sobre todo por el litio, en fin, por toda una serie de cuestiones que nos llevan al mundo del coche eléctrico, de tal, de no sé qué, y por lo tanto hay una serie de intercambios a cambio de la vacuna y se empieza a desarrollar toda una batalla por conseguir dosis para llevar a estos países. En ese momento nace COVAX. COVAX es la plataforma mundial creada por Gavi, la Alianza Mundial de las Vacunas, para comprar vacunas, aprovisionar vacunas y llevarlas a los países que no pueden pagarlo. Y se pone como un mecanismo intermedio. Luego, si quieres, hablamos un poquito de la distribución, ¿no? La batalla en estos momentos está en marcha, es una batalla fuerte por saber cómo se va a distribuir esta vacuna en los países en donde todavía no se ha distribuido masivamente, ¿no? Y ahí quedan muchísimas, en fin, queda muchísimo camino por hacer, especialmente en África, pero no únicamente, en toda Latinoamérica, por ejemplo, o en muchos países de África, la India, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente ahora nos jugamos la pandemia en países de mucha población, Nigeria, Etiopía, India, en menor medida Indonesia y países hiperpoblados o zonas hiperpobladas quizás de Latinoamérica donde no está llegando la vacuna. Ahí es donde en estos momentos se está luchando también esa batalla y es donde se está viendo también esa geopolítica que luego, si quieres, en la parte de distribución puedo profundizar un poco más dónde estamos y quién está poniendo la carne en el asador, digamos. Claro. Deja que haga como un pequeño apunte porque a veces cuando hablamos un poco de las vacunas contra el COVID se tienden a confundir un poco los términos. Cuando hablamos de las vacunas, efectivamente hay una parte científica, luego hay toda la parte pues, económica, geopolítica, de intereses, de disputa entre países, pero no tiene nada que ver con la parte científica. Es decir, podemos afirmar que las vacunas están probadas, son seguras, son eficaces, luego ya podemos criticar lo otro, pero empecemos por lo básico, ¿no? No sembremos el miedo sobre esto porque a veces parece que los relatos, al menos para muchas personas, parecen estar relacionados. Si la vacuna de AstraZeneca es criticada, ¿es que significa que no es segura? ¿O si la vacuna de Pfizer tiene estos intereses, es que significa que no es buena? A veces cuesta un poco, ¿no? No, son cosas completamente diferentes. Claro. Es decir, la industria farmacéutica funciona con unos mecanismos. La industria farmacéutica, hablemos de la Big Pharma, que no es toda la industria farmacéutica, que bastante tiene con salir adelante con todo lo que tienen que hacer en una sociedad, en salud pública, ¿no? La industria farmacéutica, lógicamente, la Big Pharma y especialmente pues, compañías como Pfizer, lo que van es a sacar su rentabilidad y esos al final tienen una cuenta de resultados. Ahora bien, en temas de salud pública, esto no lo justifica todo. Es decir, yo creo que precisamente porque existen mecanismos regulatorios que permiten que una industria farmacéutica produzca una vacuna y no solo van a permitir a una que venga mañana con un invento nuevo, pues precisamente por eso el primer objetivo es el bien común. Lógicamente con beneficio, porque son empresas, igual que SEAT es una empresa, igual que, que cualquier otra, ¿no? Al final lo haces para tener beneficios. Ahora bien, que una industria saque unos beneficios enormes no tiene nada que ver con eficacia, con seguridad, con lo que se ha hecho en los ensayos clínicos, ¿no? Para eso precisamente están no solo los mecanismos regulatorios, que muchas veces se confunde y se dice, no, es que los mecanismos regulatorios en el fondo también están viciados y están más muy próximos a la industria farmacéutica y tal. A ver, los ensayos clínicos, la última fase de cualquier ensayo clínico pasa por revisión de pares. Y la revisión de pares no es fácil. Aquí hay científicos. Adelaida, que está allí, que es compañera mía, que además es nuestra inmunóloga más renombrada. Y si alguien tiene alguna duda sobre la inmunología y la eficacia de las vacunas, ella seguro que lo responde mejor que yo, porque yo al final la reproduzco y voy a ella cuando tengo que buscar argumentos. Normalmente, y por simplificar mucho, los ensayos clínicos funcionan de la siguiente manera. Fases 1, seguridad, fundamentalmente seguridad, aunque también eficacia, pero es una fase que se puede hacer en monocentro, es decir, en un solo centro. Fase 2 ya se lleva a diferentes centros, se amplía el scope de gente y se busca ya más eficacia de esa vacuna. Y la fase 3 se hace a gran escala.
En todas se mide la seguridad, pero la primera es donde más vas a tener, aunque ya se ha medido antes, la seguridad se ha medido también en animales, en fases preclínicas. Eficacia. La eficacia de las vacunas se mide durante todo este proceso, claro, sobre una muestra de 30, 40, 50.000 personas en fase 3. Y la última parte de cada una de estas fases es una revisión de pares, en donde van a ponerte gente que no tiene nada que ver con tu vacuna, pero que sabe tanto como tú de vacunas, te va a poner preguntas muy complicadas. Y si no las resuelves, no vas a poder publicar. Y si no publicas, no vas a poder regular. Y si no regulas, no vas a poder vender. Luego hay todo un proceso. El método científico no es un método fácil, sencillo. Precisamente por eso ahí está la evidencia que ayuda a que una vacuna sea segura y eficaz. Y ahí vamos. La vacuna de AstraZeneca, en este caso, ¿no? Yo es que soy muy favorable, a mí no me tocó, pero vamos, me hubiera estado encantado. La vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz. Es segura y eficaz. Ha perdido eficacia en el contagio y en el desarrollo de enfermedad con Omicron. Sí, ha perdido. Vale, muy bien. También la han perdido Pfizer y Moderna, en menor medida, pero también han perdido un poquito. Ahora estamos en niveles en los que los últimos ensayos, hasta donde hemos visto, para prevención de la enfermedad, que no del contagio, que esa es la gran confusión que existe entre la gente, Pfizer está funcionando al 70%, Pfizer y Moderna están funcionando al 70% en la vacunación completa y al 90% cuando hay un recuerdo. ¿Vale? Y eso es método científico. Podemos decir mil cosas más, como ha dicho este doctor Laporte, que lleva años llevando la crítica, que no entiendo cómo lo han invitado al Congreso y por qué ha ido al Congreso a soltar la cantidad de barbaridades que ha llegado a decir, ¿no? Que es que las vacunas no se ha demostrado que salven vidas, que las vacunas de ARN no son vacunas porque no llevan antígeno, cuando en ningún concepto se habla de que tenga que ser un antígeno. ¿Te provoca una respuesta inmunitaria, sí o no? Si te provoca una respuesta inmunitaria como te provocan estas vacunas, lógicamente son vacunas, si no serían medicamentos. Son biológicas, no son químicas como la mayoría de los medicamentos y evidentemente sí se ha demostrado que salvan vidas. Lo que pasa es que, bueno, podemos seguir en teorías de la conspiración. Lo malo es que no se sustenten en ninguna evidencia. Entonces, claro, es muy difícil debatir con este tipo de discursos, porque es como cuando toda la ultraderecha americana dice que McCain no murió de cáncer, sino que lo asesinaron, lo ejecutaron. Bueno, era muy bien, ¿tiene alguna evidencia? Si no la tiene, me parece muy bien, es una opinión. Su opinión me parece, allá usted, haga lo que quiera, yo le voy a demostrar la evidencia de que salvan vidas, le voy a demostrar la evidencia de que son vacunas y le voy a demostrar la evidencia de que sí se ha demostrado en los ensayos clínicos lo que usted dice que no se ha demostrado. Claro, es muy difícil hablar cuando el discurso no está al mismo nivel. Tú puedes creer o no creer en la ciencia. Eso es otra cosa. Pero que hay un método científico detrás que respalda una evidencia, eso existe en todas las vacunas, en las que se han regulado. Ha habido alguna vacuna de las que se ha dado que no está regulada, por lo menos por mecanismos que consideremos que son los mecanismos que nos garantizan que la vacuna puede ir para adelante. Por ejemplo, la vacuna Sputnik no publicó ensayos de tercera fase y, por lo tanto, no los publicó en revista final. Ha publicado, pero no en revista final, que quiere decir que nos ha sometido a la revisión de pares, en fin, hay una serie de cosas, razón por la que no ha sido todavía regulada, ni siquiera en uso de emergencia, por la Organización Mundial de la Salud. Efectivamente. Hablar de vacunas contra el COVID es un tema bastante complejo, pero es un tema que a todos nos toca muy de cerca. Así que me gustaría trasladarte unas preguntas que supongo que nos estamos haciendo todos, viendo el actual momento de la pandemia, dejando claro que si estamos como estamos, reunidos en una sala tantas personas, pudiendo hablar de una manera relativamente tranquila, es gracias a las vacunas. Hemos llegado aquí y estamos relativamente bien gracias a las vacunas, pero hay muchos que nos preguntamos, ¿a partir de ahora es factible que nos tengamos que vacunar cada año? ¿Que esto de las vacunas contra el COVID sea algo que nos pongamos de por vida? ¿O un poco cuál es el futuro, cuál puede ser el futuro de estas inmunizaciones? A ver, lo que sabemos hasta ahora, o lo que sabemos ahora del coronavirus, es que muy probablemente va a pasar a ser una enfermedad endémica, que en muchos países, no en todos, se va a controlar, que mientras sea una enfermedad endémica, pues habrá que proteger a las personas que están más a riesgo, eso seguro, y en ese nivel de los que están más a riesgo, casi por esta jerarquía diría que están, en primer lugar, los inmunodeprimidos, es los que tienen más peligro. En segundo lugar estarían los que tienen otras coinfecciones o otras enfermedades
de cierto riesgo, cánceres, diabetes en estados avanzados, etc. Tercer lugar, y más o menos al mismo nivel, estarían los no vacunados, donde incluyo además también los mal vacunados, es decir, aquellos que no se han vacunado más que con una dosis, pero no han pasado COVID, o si han pasado COVID podemos tener una cierta duda de que haya una inmunidad que dure más tiempo. Y en cuarto lugar estarían las personas de más edad, ¿no? ¿En qué nivel ponemos esa edad? Pues yo si hubiera hablado hace 10 años lo pondría en 65, ahora como tengo 60, pues 70 y pico. Y todo depende un poco también de cómo sea tu salud, ¿no? Es decir, a determinada edad pues tiendes a pensar, si estoy bien de salud, pues vamos para adelante. Pero bueno, existe un cierto consenso de que a partir de los 65 el riesgo aumenta y aumenta, entre otras cosas, porque tu inmunidad va bajando y, por lo tanto, independientemente de que estés muy bien físicamente, tu inmunidad va bajando. Luego, acordemos que los 65 son una franja crítica en la que conviene tener ese recuerdo. A partir de aquí, se va a quedar como una enfermedad endémica. Es decir, ya sabemos, de la misma manera que el COVID fue anunciado, y recuerdo un report de Gro Brundtland, la que fuera primera ministra de Noruega, que luego fue directora de la Organización Mundial de la Salud, que en septiembre de 2019 dijo: viene un virus que se va a saltar las barreras económicas que teníamos hasta ahora. Recordad que hasta ahora todas las enfermedades infecciosas, países pobres, nosotros teníamos nuestras barreras bien puestas, entre otras cosas gracias a vacunaciones también. Viene un virus, será respiratorio, será global y bajará la economía mundial al 5%. Yo creo que solo se equivocó en que bajará la economía mundial al 5%, o la bajó más. Pero todo lo demás estaba calcado, ¿no? Pues de la misma forma, si os acordáis, al principio de la pandemia se hablaba mucho de la inmunidad de grupo. ¿Cuándo conseguiremos la inmunidad de grupo? La inmunidad de grupo lo que te viene a decir es que ya la transmisión, que va a desaparecer el virus prácticamente, ¿no? Bueno, eso sabemos que no va a pasar. No va a pasar con este virus y es muy probable que, como tantos otros coronavirus, como la gripe, como otros coronavirus, se quede entre nosotros, pero controlada. Entonces, en ese control es muy probable que haya recuerdos, no sabemos si anuales o no, es muy probable que esos recuerdos sean para las personas que están más a riesgo, entre otras cosas porque con Omicron ya hemos visto varias cosas. La primera, el éxito de las vacunas, es decir, si no estás en estos grupos que he mencionado yo ahora, os voy a dar cifras del Hospital Clínic, que es donde trabaja el Instituto de Salud Global, pertenece al Hospital Clínic, es uno de nuestros centros de acción, también lo es el Parlemar. En el Hospital Clínic, en el mes de enero, que era el pico de Omicron, la UCI tenía el 50% de no vacunados y el 50% de personas o con otra enfermedad grave o con inmunodepresión. Prácticamente no había personas que tuvieran la pauta completa y que no tuvieran un problema añadido. Luego quiere decir que lo que ha funcionado básicamente es esta vacuna, ¿no? Y por lo tanto es muy probable que Omicron nos haga cambiar dentro de poco, y ahí vuelvo a referirme a un estudio publicado por IES Global, liderado por Adelaida, un estudio que ha salido hace poco de cuándo se acaba esta pandemia. Y ahí se ponen cuatro puntos críticos que, si no recuerdo mal, bueno, son muy básicos y todos los entenderemos, ¿no? La primera es que haya un cierto control de la transmisión, que no quiere decir que no haya picos de contagio, control del contagio. La segunda es que haya una estabilidad en número de muertes, número de enfermos, ¿no? Y por lo tanto aparece la tercera, que es que haya que el sistema de salud pueda sostenerse y que no implique que tener este virus desvíe toda la atención de todas las demás enfermedades. Y la cuarta es recuperar el modelo de producción, el sistema de producción, ¿no? Es decir, que podamos volver a trabajar tranquilamente y todo esto. En estos momentos estamos yendo hacia un valle de una manera rapidísima, tan rápido como la curva subió, se está bajando, y es muy probable que tengamos o un valle muy largo o que incluso empecemos a intuir la salida. Y eso va a llevar cambios. De hecho, ya podemos aplicar cambios en estos momentos en la manera en cómo estamos tratando la pandemia. En primer lugar, el testeo masivo no tiene tanto sentido. Y no tiene tanto sentido porque sabemos que mucha gente lo está pasando asintomático. ¿Qué más nos da saber si lo está pasando asintomático o no? El contagio, bueno, no contagian tanto los asintomáticos. Y en segundo lugar, lo que sabemos es que esto ya está derivando en determinadas capas de la población hacia lo que conocemos como la gripe, que es, sí, dices, oiga, y usted iría a trabajar si no se ha hecho un test, pero a lo mejor
que iré a trabajar si tiene gripe. Hombre, mejor te quedas en casa y no contagias a los compañeros, pero si puedes. Y por lo tanto, bueno, pues podemos llegar a un estadio en el que eso más o menos sea así, siempre y cuando tengamos en cuenta que va a haber capas de población muy a riesgo. Y hay una cosa muy importante, muy importante. Nada nos priva de que venga otra variante. Otra variante puede llegar. Las variantes se pueden producir aquí o fuera de aquí. Normalmente se producen allá donde hay más contagio y sobre todo donde hay menos protección, es decir, donde hay menos inmunidad de la gente y por lo tanto donde hay menos vacunación. Por eso es tan importante que llevemos la vacuna a todo el mundo, porque podría venir otra variante y lo que tenemos que hacer aquí es mantener la vigilancia epidemiológica. Esto es algo fundamental para el futuro. Europa, que yo he dicho que actuó de una manera en la que nos podemos sentir orgullosos de ser europeos, ha aprendido también las lecciones. Europa no tenía una agencia como tenía Estados Unidos para negociar las vacunas y tuvo que comerse la negociación americana para comprar las vacunas. El BARDA americano estaba creado. En Europa no había una agencia y se mandó a Sandra Gallina, que era la directora general de la Comunidad Europea, a que negociara, pero ella nunca se había negociado en nombre de 27, cuando las farmacéuticas están acostumbradas a negociar no ya a nivel estatal, sino incluso a nivel autonómico, en el caso de España, o incluso a nivel hospitalario, con consorcios de hospitales, ¿no? Y esto era una cosa completamente nueva que nos cogió a todos por sorpresa. Bueno, pues Europa ha creado ERA, que es una agencia similar a lo que, o parecida a lo que era BARDA, aunque con mucha más idea de construir una agencia que se dedique a la prevención y vigilancia para futuras pandemias. Porque recordemos una cosa, esta pasará, pero vienen otras. Esto es seguro. No sabemos cuándo, ni sabemos dónde, ni sabemos cómo, pero vendrán, porque sabemos perfectamente cómo ha ido evolucionando todo esto y lo que vendrá a partir de ahora. Efectivamente, ahora me tocaba hacer un poco de abogado del diablo, porque hace un momento hablabas de la situación relativamente tranquila y esperanzadora que tenemos aquí, pero también hay que mirar más allá de nuestras fronteras y ver que, sobre todo en el sur global, la situación no parece tan esperanzadora, sobre todo porque la cobertura vacunal es muy diferente. Aquí en España ya estamos avanzando hacia las terceras dosis, estamos pensando ya en las cuartas, quintas y en las personas que se van a tener que vacunar cada año, como mencionabas hace un momento. Pero aquí me he apuntado un par de datos que creo que ilustran la existencia de una brecha enorme entre países a la hora de vacunar a su población. Según datos que he consultado esta misma tarde, en los países del sur global solo el 10% de las personas han recibido una dosis contra el COVID. Tengo apuntado el caso de Burundi, Haití y República Democrática del Congo, donde el recuento no llega ni al 1% de la población. Es decir, el panorama es totalmente devastador en estas zonas, sobre todo por lo que comentas, que si sale una variante puede salir de los países donde no estamos vacunando como toca. De hecho, la variante Omicron, en principio más o menos se puede decir que se identificó en Sudáfrica. Por cierto, el ejemplo de los sistemas de control y vigilancia de Sudáfrica son un ejemplo para todo el mundo. Y hay que decirlo como suena, es decir, a los 2 días, al día, a las 48 horas teníamos exactamente qué es lo que era, a quién había afectado, cuál era el grupo de gente. Esto no lo hizo ni China, que tardó mucho más por otro tipo de razones. Pero me gustaría ver qué nos hubiera pasado aquí en el caso de haberla tenido, ¿no? Y Sudáfrica actuó, entre otras cosas, pues Sudáfrica es, digámoslo así, el país que mayor capacidad tiene en sus laboratorios, en su seguimiento, tiene universidades muy potentes y actuó con una ejemplaridad increíble, aun jugándose parte de lo que luego le pasó, que fue el cierre de fronteras, que fue una auténtica barbaridad. No se tenía que haber cerrado las fronteras con Sudáfrica, entre otras cosas el virus ya había salido y por lo tanto circulaba. Pero bueno, eso es otra pregunta. Tú me has preguntado cómo estamos en África. Estamos muy mal. Y eso que hemos mejorado mucho en los últimos 3 meses. Primero, ¿qué ha pasado con las vacunas para estos países? Lo primero es que nuestra voracidad ha impedido que hubiera producción para estos países. Luego, hasta que no hemos llegado aquí a un nivel de producción y distribución masivo, no había vacunas para ninguno de estos países. Es decir, no teníamos COVAX, que es el mecanismo en donde yo estoy en el comité de dirección, pues nos peleábamos con los contratos porque, lógicamente, pagamos menos, pero al mismo tiempo estamos más tarde, más lejos en la lista, ¿no? Y es curioso porque en COVAX se sientan pues, los países, digámoslo así, donantes, igual que los países implementadores, y los donantes ponían la presión para que tuviéramos vacunas. Decíamos, pero si nos las estamos comiendo todas nosotros, ¿qué vacunas vamos a llevar?
añadido por otro concepto, que es que yo he dicho que los principales diseñadores de vacunas eran Gran Bretaña, Estados Unidos, la China. El principal productor mundial es India, principal productor mundial de calidad. Hay otros productores, no tienen tanta calidad. Hasta el COVID, el 75% de las vacunas que se administraban en países de renta media y baja salían de la India. Y una buena parte de ellas de una sola productora, que es el Serum Institute de la India. ¿Qué ocurre en la India? Si os acordáis, tuvo un pico de epidemia enorme y cerraron las fronteras. Con lo cual, todas las vacunas producidas para África y para Latinoamérica se cerraron en la India y se quedaron allá. Y no las pudimos sacar y, por lo tanto, todavía se retrasó más. Primer problema. Segundo problema, no había producción suficiente. En diciembre del año pasado, es decir, de hace 3 meses, se empezó a llevar de forma masiva vacunas. Se han distribuido 1.000 millones. Se han llevado a estos países 1.000 millones. Todavía no sabemos cuántas están puestas en el brazo de las personas. 1.000 millones. La apuesta era acabar el año con 2.000, con lo cual, en este sentido, COVAX hemos fracasado. Pero bueno, hemos fracasado, pero igual que aquí se fracasó al principio, es decir, lo que decía, al principio faltan dosis, luego cuando tenemos dosis, ahora vienen los problemas de distribución. Y aquí tenemos un gran problema a nivel de estos países. Imaginaros lo que es la nevera de Senegal, donde le han llegado unas cuantas vacunas de Francia, unas cuantas vacunas de COVAX. Las de COVAX de 4 tipos: Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Las de Francia, pues probablemente le han mandado Janssen, que no querían en Francia. Le han llegado algunas vacunas de Estados Unidos, porque también son amigos de Estados Unidos, y le han mandado unas cuantas, que por cierto son AstraZeneca. Pero los chinos también han enviado, porque quieren conseguir una serie de cosas, y han enviado Sinovac, Sinopharm. De todo tienen un poquito, pero no pueden montarte un vacunódromo, como hemos montado aquí, porque ¿a quién le pongo qué? Si lo que tengo que registrar es qué vacunas les pongo y cómo funciona, ¿no? Por lo tanto, ahora el gran tema, igual que Senegal, como decías, hombre, hay países, lógicamente, sorprende más Burundi, pero en cambio no sorprende nada ni la República Democrática de Congo. Hay países que están peor, Afganistán, Somalia, los que están en pleno contexto, además, con mucha reticencia, digámoslo así, por las propias autoridades, ¿no? Es decir, todo el mundo islámico, pues el mundo islámico radical, no el mundo islámico, que siempre me confundo, el mundo islámico radical, siempre ha sido bastante contrario a las campañas de vacunación, que no a las vacunas, que son dos cosas diferentes. Y por lo tanto es normal, hay países en donde estamos en el 1, en el 2, en el 3%, que es poquísimo. La apuesta es, en los próximos 6 meses van a llegar 1.500 millones de vacunas más. Pero van a llegar, como os digo, algunas por COVAX, la mayoría, pero unas cuantas van a llegar bilaterales, es decir, los países están donando vacunas. Con un problema añadido, las vacunas donadas de aquellas que los países han contratado llegan con fechas de caducidad más pequeñas, más estrechas. Una vacuna, yo creo que entre Pfizer y Moderna están en los 6 meses, 7 meses, más o menos, dependiendo de que sean formulaciones pediátricas, de que no, en fin, bueno, toda una serie de cuestiones diferentes, pero es igual. Pongamos 6 meses. Si te llega una vacuna con 3 meses, no te va a dar tiempo de darla y por lo tanto te va a caducar y por lo tanto vas a tener que devolverla. Y encima se genera el discurso de estos países pobres están tirando las vacunas. No, están tirando, no pueden poner esas vacunas. Luego tenemos problemas de distribución y para eso se ha creado un steering committee dentro de COVAX para apostar por el delivery. Se necesitan 5.000 millones, que es lo que va a lanzar el llamamiento, 5.000 millones para preparar, porque también os podéis imaginar que quien va a vacunar a toda esta gente es quien estaba vacunando las campañas rutinarias para los niños. Y por lo tanto, primero, no hay suficientes, segundo, no podemos dejar de vacunar el resto, porque entonces tendríamos pues sarampiones, meningitis, que también pueden venir aquí, como empiecen con variantes de virus más complejas para nuestras vacunas. Por lo tanto, también hay que seguir vacunando. Y la tercera parte de estos países es que también existe resistencia. Es decir, pues pongo el caso de Senegal, porque recientemente estaba hablando con la ministra de Salud de Senegal y me dice, claro, es que aquí esta AstraZeneca no la quieren. Si no la queréis vosotros, ¿por qué la van a querer los de Senegal? Tontos no son. Entonces, claro, ¿qué hacemos con todas las vacunas de AstraZeneca? Si tenemos 300 millones, hay que ponerlas, ¿no? Entonces tienes que hacer toda una política de comunicación para decir, oye, son vacunas seguras, están bien, podemos tirar para adelante. Tenemos un problema y es un problema serio, es decir, de una pandemia no saldremos si no salimos todos. Aquí podremos controlar endémicamente, pero podrán venir variantes, podremos tener
en fin, toda una serie de intercambios y sobre todo no nos permitirá volver a una normalidad en los transportes, en el comercio, hasta que no empecemos a centrar esta pandemia, ¿no? Efectivamente, el futuro de la pandemia no saldremos solo nosotros si no hay, digamos, un poco de solidaridad global para que efectivamente todos salgamos de una, Mira, ¿no? voy a poner un caso muy sencillo. Aquí no tenemos polio, pero vacunamos a todos los niños de polio. Si hubiéramos conseguido erradicar la polio, no tendríamos que vacunar de polio. Pero la polio sigue estando en 5 o 6 países, no más. Hasta que no acabemos con la polio, en cualquier momento puede entrar aquí. Luego tenemos que seguir vacunando. Pues esto nos puede pasar con el coronavirus también. Y por lo tanto es necesario el intentar llegar a un control, digamos, global. Efectivamente, efectivamente. Yo ahora mismo tengo muchísimas preguntas por hacer, pero creo que llegados a la hora sería más interesante abrir el turno de preguntas, porque efectivamente todo lo que has comentado da para horas y horas de debate, pero creo que las preguntas que se puedan plantear desde el público también serán igual o más interesantes de las que comento yo. Yo quisiera preguntar a Rafael Vila San Juan. Mirándoos a vosotros aquí sentados, veo a Holaluz, de empresa de la que soy fan, y el periódico. Y yo digo, tanto Holaluz. ¿No eres fan del periódico? Sí, soy suscriptora, perdón. Holaluz empezó hace 10 años o 12 años, no recuerdo, a hacer un trabajo de fondo para conseguir energías sostenibles. El periódico, hace 2 años, hizo el gran cambio, que al principio nos costó muchísimo artículos de fondo, ¿no? para huir de que vivamos de titulares y yo me he acostumbrado cada mañana, pues realmente muchos me los leo a fondo, ¿no? Entonces, cuando digo a fondo, como La Luz y como el periódico, en el tema vacunas, que entiendo que estamos en un momento así, tal, cuando te oigo decir evidentemente llegarán pandemias desde que vivimos en este globo terráqueo, ¿no? En cambio, ¿cómo me gustaría que se pusiese también énfasis en la capacidad de desarrollar nuestra capacidad de inmunológica, ¿no? Porque hay gente que ha cogido el COVID 3 veces y otros ninguna. ¿Por qué, y que realmente, ¿por qué los seguros médicos privados oyen hablar de prevención y no, esto no lo cubre, Dios, aprovechemos como hacen estas empresas, ¿no? Para ir trabajando hacia el futuro, porque o entendemos que hemos de desarrollar nuestra capacidad, que la tiene nuestro cuerpo de autoinmunidad, o como se llame, o pues, acabaremos evidentemente muertos por el virus, porque, ¿no? Sí, no, a ver, yo varias cosas en este sentido, pero hay gente en el público que te podría contestar más sobre el aspecto inmunológico, ¿no? De lo que significa la inmunidad. Las vacunas son preventivas, las vacunas no son tratamientos, son preventivos. Y es un acto de fe, una vacuna es un acto de fe. Y esto lo ves perfectamente cuando te diriges a cualquier poblado africano en medio de una guerra y vas y dices, oye, que os vamos a vacunar de sarampión, porque si no se van a morir los niños como chinches y vamos a vacunar de sarampión. Y la madre dice, ¿pero qué vas a vacunar si mi hijo está tan sano? ¿Qué le vas a poner en el cuerpo? Un medicamento te lo dan cuando estás enfermo, ya no es un acto de fe. Ya te dicen, oye, cuidado, que es que además te va a hacer daño en el hígado, pero es que es igual, porque si no te mueres, pues dámelo, ya me curaré luego el hígado. La vacuna es prevención, la vacuna simplemente es refuerzo del sistema inmunológico, con elementos biológicos, no químicos, que son los medicamentos, biológicos. Es decir, escoger un elemento biológico para que tu sistema aprenda y diga, voy a reaccionar frente a una invasión que tengo. La homeopatía, primero, no toda, por lo menos yo, hasta donde yo sé, no tiene ninguna evidencia científica, es decir, te puede funcionar a ti de una manera y a mí de otra, una vacuna no. O sea, los ensayos clínicos lo que te dicen es, tiene que funcionar exactamente igual en todas las personas. Y por lo tanto, oye, a mí, pues no sé, tomarme un café con leche por la mañana me va magnífico para ir al lavabo, pero a otra gente no hay una evidencia científica, ¿vale? Entonces, está muy bien, si te va bien, magnífico, porque también hay mucho de cabeza, ¿no? Pero que la homeopatía refuerce el sistema inmunológico todavía no he visto ningún ensayo que lo demuestre. Igual a ti que a mí, porque si no, no quiere decir que la homeopatía vaya bien. La vacuna
cuando entra en un ensayo, tiene que dar el mismo resultado. La vacuna y los medicamentos. Luego ahí hay una diferencia. Pero insisto, las vacunas están hechas para desarrollar el sistema inmunológico, es decir, para reforzar la capacidad de la gente a que aguante más frente a la invasión de virus, de bacterias. Ahora tenemos una vacuna por primera vez para un parásito, el de la malaria. Bueno, pues eso es la gente tiende a pensar que una vacuna es un medicamento. Nada que ver. Pero nada que ver en ningún sentido. Preventivo, biológico, químico, tratamiento. Cosas completamente diferentes. Creo que había una pregunta también por ahí, ¿puede ser? Adelaida, si quieres profundizar más en esto, yo te doy la palabra a ti porque tú es inmunóloga, es nuestra inmunóloga de IES Global. Y le agradezco que haya venido por si acaso yo meto la pata. ¿Va Adelaida o voy yo? No sé, decidme. No, dime. Ves. A ver, en primer lugar yo quiero felicitar la organización de este acto y a ti, Rafa, porque, bueno, te has hecho un experto, digámoslo claramente. Y debes estar disfrutando mucho porque aprender es el mejor placer que podemos tener todos. Y cuanto más mayores, más, porque tenemos menos tiempo para aprender. Entonces, yo quería felicitarte por la explicación, quería solo señalar un par de cosas. Es bastante normal que la distribución ha ido mal, por muchas cosas que has dicho y otra que quiero añadir. O sea, Pfizer se tiene que distribuir en una red de frío y guardar en una red de frío. Ultra frío. Bueno, entonces yo quiero ser prudente, una red de frío. ¿Dónde hay camiones frigoríficos para transportar esto, para cargarlo, para distribuirlo, etcétera? ¿Y dónde está la red sanitaria que puede permitir la eficacia que hemos tenido? Y quiero señalarlo, aquí, en Cataluña y en España ha ido esto de narices de bien, con la disposición de los sanitarios y con la disciplina que hemos tenido, lo que nos hemos dejado poner las 3 vacunas. Bueno, yo todavía estoy impresionada de cuando fui allí arriba a Montjuïc, en la feria, una cosa impresionante. Todo el mundo allí parecíamos alemanes, y mira que no lo somos. Y mira que no lo somos. Esta es la primera. Luego, otra cosa que tú has explicado muy bien, yo también quisiera solo aportar algo, es el tema de Pfizer. Pfizer es un laboratorio, que para los que no lo sepáis, ha hecho la Viagra, que se morían muchos, con la Viagra puesta, quedaban allí colocados, pero colocados definitivamente. Y no se leyó casi nunca que esto fallaba. Bueno, es que fallaba, que tenía contraindicaciones hasta el punto que la gente se quedaba tiesa. Entonces, cuando los de AstraZeneca empezaron a salir informaciones de lo mal que iba, y yo, perdona, soy de pueblo y mal pensada, pensé, estos son los de Pfizer que les están haciendo la cama. Seguro, porque no tenía sentido solo poder contar muertos de AstraZeneca. Enseguida que termino, seguro que me podrás corregir. Entonces, yo creo que aquí ha habido una maniobra importante de los 2 laboratorios, básicamente de Pfizer, por colocarse en el mercado. Pero no tanto para vender la vacuna, que también, sino para la cantidad de información y de fondos que ha obtenido. Bill Gates, en el año 20, compró 3 millones de acciones de Pfizer por 42 millones de dólares, que hoy, un año y medio después, valen solo 269 millones. Bueno, esto es fenomenal. Es decir, tú haces una propaganda, soy el uno, empujas, muy listo el de Pfizer, esto sí. Ahora, no sé si pasaría el test de la moralidad, pero listo donde queráis. Y un gran comerciante. Y entonces, claro, lo que hicieron, como tú dices muy bien, AstraZeneca, ¿qué hacía? Público-privado, fijamos los precios, era la más barata de todas. Moderna la más cara. Y claro, pues hacemos esto, hacemos lo otro. Yo creo que son elementos que tienen que jugar en la reflexión. Porque a mí que me parece estupendo que la gente haga mucho dinero y estoy a favor, en esto no me parece a algunos amigos que corren por aquí también, pero sí que hay que aportar. Y yo creo que hay que aportar y hay que ayudar a redistribuir, sobre todo porque no hay quien se coma todos estos millones. Y en cambio es muy duro ver, como tú dices muy bien, que hay países que les falta de todo. Bueno, yo solo quiero deciros 2 cosas más y termino. 1. Yo creo mucho en IPRA. La nueva vacuna, la vacuna española, se llama IPRA, se hace en Gerona, concretamente a Amer, tierra carlista, tomad nota. Entonces, si esto funciona, porque ya están finalizando ya las pruebas y están a punto de pedir la legalización. Esto puede ser para todo el país
pero sobre todo para los que estamos aquí, que no, pero del Barça y todo, y tenemos ahora la baja, pero esto, si tenemos una Pfizer aquí, aunque sea en tierra carlista, yo me apunto a hacer publicidad. Por tanto, yo creo que esto puede ser muy importante, y además esto, cuando más vacunas legalizadas, cumpliendo todos los parámetros haya, más fácil será una distribución. Y luego quería solo deciros una cosa más, que es verdad lo que has dicho. En el tema de las vacunas ha habido un gran avance en Europa de coordinar, de no dejar ningún país colgado, pero eso creo que es el gran éxito de Europa, también con la mutualización de la deuda de las deudas, que por primera vez se ha también mutualizado. Por primera vez parece que avanzamos hacia una unidad europea un poquito más seria de la que hemos tenido hasta ahora. Y os invito a vosotros a una cosa. Por casualidad he tenido que estar mirando en eDreams para un ponente que queríamos traer de Pekín, y me asombró, porque en eDreams el billete más barato para Pekín-Barcelona valía solo 10.000 euros. Y dije, bueno, esto aquí pasa algo. Vosotros debéis saber que si tú no tienes oferta y te quitas del Google, bajas peldaños en la posición y en todo. Y entonces le pedí a una agencia que me lo buscara y me decía, imposible. Está todo cerrado. Hacedlo. Intentad ir a Pekín. Está todo cerrado, no hay vuelos. No dejan entrar. Y esto, cuando veo esto en China, que solo son 1.400 millones de personas, pues no duermo por la noche. ¿Qué debe estar pasando? O sea, esta protección, nosotros sacamos las mascarillas, llevamos los niños al patio del recreo, los párvulos, todos allí pensándose hoy. Ya veremos cómo acaba esto. Pero seguro que habrá contagios. Lo que pasa es que los contagios, como a ver los ailas, pues... Pero yo os invito a esto porque a mí me ha dado que pensar. Y así no seré la única que tenga insomnio. Gracias. Vale, Ana. Jo crec que tret del Barça coincidim pràcticament tota la resta. No, el tema de Pfizer, que Pfizer haya sido quien le haya hecho la campaña, AstraZeneca ha hecho cosas muy mal, negoció muy mal, negoció fatal. Negoció sobre una producción que no podía proveer, y eso es lo que más desesperanza generó, por ejemplo, en la Unión Europea, que anunció una serie de juicios contra AstraZeneca porque estaba sirviendo en Gran Bretaña cuando la fábrica que se había de producción que se había estropeado era la de Bélgica. Entonces, claro, Europa había dicho, bueno, pues yo te financio para que me produzcas también en Gran Bretaña, ya, pero es que en Gran Bretaña se las están quedando ellos. Y por lo tanto ahí ha habido muchísimo trabajo de alguien que no estaba metido en este mundo, que no sabía lo que era la producción de la vacuna, que no sabía una cosa tan sencilla como que los viales de la vacuna no hay suficientes. ¿Por qué os creéis que los potecitos que vinieron con dosis de 6 o 10? Porque no había suficientes. El cristal de esos viales tiene que soportar esas enormes cadenas de frío y tiene que soportar también condiciones de calor sin que se rompa la cadena, digamos así, de la producción biológica. Es un elemento biológico una vacuna. Entonces se tuvieron que ir a todo eso. Eso generó que AstraZeneca cometiera errores. Pero es evidente que la única posible competencia de Pfizer era AstraZeneca. A partir de ahí, que cada uno busque lo que quiera. Yo no tengo evidencia para decir Pfizer se ha cargado la vacuna de AstraZeneca, pero tengo muchas razones para pensar que le interesaba que no funcionara bien. Eso por un lado. Sin embargo, fíjate la diferencia. AstraZeneca inmediatamente entregó su vacuna a Patent Pool. Patent Pool es una manera de decir mi producto se puede copiar. Las demás no la han entregado. Y eso hizo posible el que además se licenciara para que se produjera en India una parte importante de la producción, que eso es lo que aumenta la producción masivamente porque India es el primer productor mundial de vacunas, ¿no? Yo creo que... Y no tiene para ellos, no tiene para todos ellos, porque es un país de enormes contrastes y diferencias, ¿no? Pero bueno, cerró sus fronteras. Modi, pues que sabéis que es un presidente muy nacionalista, por no decir ultranacionalista. Lo primero que hizo fue cerrar fronteras, confiscar todo lo que pudo y empezar a decir que esto iba para allá, ¿no? Pero sí, evidentemente, y luego lo que decías de la cadena. La cadena de ultrafrío se ha financiado. Es decir, se sabía que Pfizer al final acabaría llegando a África y se han financiado 800 millones para poder distribuir en cadena de ultrafrío, que son 80 grados bajo cero, que es muy complejo, muy complejo. Es decir, es una vacuna, no nos engañemos, se pondrá muy bien en las ciudades y no llegará a las zonas rurales, donde vive todavía la mitad de la población africana.
Rafa, como decíamos al principio de esta conversación, estos temas dan para horas y horas y horas de debate, pero ya se nos ha agotado el tiempo. Así que me gustaría ceder la palabra al director del periódico, Albert Sáez, que es quien harà un poco la clausura d'este After Work. Molt bé, moltes gràcies. Bé, només agrair-vos a tots que heu vingut, també al Rafa i a la Valentina. Un del patrimoni més important que tenim als diaris són els experts, i avui aquí heu tingut a dos experts que llegiu normalment el periòdico de dues generacions diferents, explicant-nos i ajudant-nos a entendre més, entendre-hi més aquest món de les vacunes, que fins ara eren les coses del Rafa i l'IS Global, i ara són les coses de tots. I res, només dir-vos que aquest és un espai que hem creat per veure'ns cara a cara amb els lectors, amb la gent que forma part de la comunitat del diari, per aproximar el coneixement que tenen la gent que fa el diari, per escoltar-vos també i per interactuar. I properament continuarem fent iniciatives com aquesta, també agrair a Casa Seat i Hola Luz, i després constatar que realment la P del periòdico senta molt bé, perquè et posen a dintre la P i de cop i volta estàs molt més jove. Per tant, s'ha d'entrar al periòdico, que et rejoveneix molt. Gràcies i bona tarda. Gràcies.